Muchas gracias por la invitación de estar hoy día contigo. Siempre es un gusto poder recibir un colega y poder difundir lo que hacemos nosotros los fonoaudiólogos, los logopedas, porque la verdad que es una hermosa tarea que muchas personas desconocen. Entonces, primero te voy a presentar. Estamos con la doctora Celina Malebram, fonoaudióloga por la Universidad de San Pablo, Brasil, especialista en terapias de la voz por la Santa Casa de San Pablo, Brasil. Se ha perfeccionado en voz profesional y rehabilitación vocal en el Lakeshore Professional Center de Estados Unidos, Michigan. Mismo lugar que hemos visitado ambas, parece. Qué bueno. Sí, Está doctorada en fonoaudiología por la Universidad de la UMSA, Universidad del Museo Social Argentino, acá en Argentina. Es docente investigadora de la Universidad de San Sebastián, sede Los Leones en Santiago de Chile. Ella es chilena, ha estado mucho tiempo en Brasil y también veo que por lo que has estudiado el doctorado acá en la Argentina. Así que bueno, es, bienvenida. Y como es- estás especializada en voz, una de las cosas que veo que te dedicas es a la voz transgénero. Entonces, está- hoy quisiera que le dediques unas palabras a este tema que va a ser de interés de muchas personas. Mira, qué bien, porque estoy justo cursando mi doctorado ahora. Mi tema de investigación es la voz transgénero en la población masculina, ¿cierto? Los hombres trans. El tema transgénero llegó a mi vida en el año 2004, más o menos, ¿ya? Y ahí empecé, a través de una persona que me buscó, a dedicarme y buscar cómo ayudar, cómo orientar, y ha promovido una serie de cambios en mi visión y mi abordaje. Al principio yo había desarrollado una estrategia de abordaje que bauticé de FEMITIC, porque con 12 pacientes que me buscaron con patología vocal ya por el abuso y el mal uso vocal con el decorrer del tiempo, ya tenían patología instalada. Entonces, junto con la otorrino, que me ayudaba en esa época, hacíamos evaluaciones en conjunto en la universidad. Ella muy interesada en hacer cirugías laringeas, yo muy interesada en hacer terapia. Entonces hicimos un pacto que yo tenía derecho a hacer las primeras 5 sesiones de terapia y si todo iba bien, seguían con terapia nomás y no iban a cirugía. Y bien, para sorpresa de las dos, la terapia sirvió bien, ¿ya? Entonces ninguna de las pacientes fue a cirugía y quedaron con una voz que me decían que estaban bastante conformes. ¿Qué es el tema de la voz transgénero? En las mujeres es muy común que ellas sean derivadas a la terapia fonodiológica, porque tienen el compromiso ahí de agudizar un poco o buscar la comodidad a un tono más agudo. Y eso en rangos generales. Hoy día eso ha cambiado tanto, Adriana, que hay gente que no se preocupa de cambiar la voz, ¿ya? Porque dice que hay que tener flexibilidad a la tolerancia, y estoy de acuerdo. Y si se sienten cómodos, uno está para buscar ayudar a llevar a la comodidad. ¿Ya? Y hay gente que no es, la preocupación no es ser femenino o masculino, sino que transitar de forma fluida por los géneros. Y se respeta eso. Ahora, O las sea que, personas que me perdón, hasta ahí empezamos a hablar un poquito también de los mitos que de existen. los géneros Eso es neutros, sí, importante. de esa idea que hay que o hay que ser blanco o hay que ser negro, pero los matices grises son varios, ¿cierto? En la consulta, en todos esos años, yo he tenido una persona que me dijo que quería ser género neutro, ¿ya? Pero todos los demás me pidieron dejar por cuestiones de trabajo o de no ser discriminados, con determinada frecuencia, buscando determinada frecuencia. Y claro que hay algunos que buscan algo que no es creíble, que es una voz de fantasía, ¿ya? Y yo en la anamnesis, cuando estoy conversando y conociendo a la persona, siempre busco saber qué voz le atrae, qué voz piensa que sería adecuada, con qué voz piensas que podría sentirte confortable. Y a veces sale una voz muy natural, algo natural que no me delate o algo que no me promueva la discriminación, algo que no despierte curiosidad ajena, pero también sale, bueno, me gustaría tener la voz de la Angelina Jolie en la película tanto, o me gustaría tener la voz de Final Fantasy o de algún monito animado.
que son cosas que no son reales, ¿cierto? Entonces, Vale. ahí también bajar a lo que uno puede acomodar y que suene como verídico, ¿cierto? Porque nosotros, pensando ahora fuera del transgénero, si yo estoy enojada, mi voz va a quedar grave, si yo estoy muy contenta, mi voz va a quedar aguda, y eso es una plasticidad que tenemos que tener. Entonces, pensando en esa plasticidad, es donde parte la conversa con el transgénero, ¿sí? A dónde puede ser confortable transitar ese rango de frecuencias sin que se sienta expuesto. De eso se trata. Es muy importante lo primero que mencionaste, que empezaste por el tema cirugías, y muy importante que la colega, no, la otorrino, en este caso, haya reconocido que realmente si no era necesario no hacerlo. Esto está dentro de los otros mitos, porque también hay gente que hace cirugías. Sí. Yo asistí al Congreso Mundial de la Voz, no sé si estuviste acá en Argentina, antes de la pandemia, y justamente Ajá. se habló sobre estos temas. A veces los resultados no son favorables, entonces por ahí no se aconseja. Sin embargo, mirando por las redes he visto que hay muchos que alientan la cirugía. Pero realmente es tocar un órgano que es un violín, un Mm, instrumento que es de comunicación. Realmente mm. las cirugías, si no son necesarias por una cuestión ya patológica, no, no. Ahora mismo estuve en el Congreso de Brasil y me tocó estar en una mesa de discusión y la otorrino invitada también llevó un caso de voz transgénero femenina. Yo llevé un caso de voz transgénero femenina que era una chica joven y tuvo una muy buena evolución, ¿ya? Y se notaba que no solo la voz fue trabajando, porque eso es lo curioso y lo más gratificante, que cuando uno va trabajando ese cambio vocal, esa flexibilidad en la extensión, también va acomodando la personalidad de la persona, ¿cierto? Y también va empoderando a esa persona sobre su cuerpo, sobre su desplante en el día de mañana en la sociedad. Y muchos de ellos van floreciendo con la terapia fonoaudiológica. Entonces tú ves una mejor postura, más preocupación en arreglarse. Y claro, termina el proceso ya una mujer completa o una persona más empoderada de lo que quiere. Más Más armónica, ¿no? armónica, exactamente. Y con bastante conciencia de cómo colocar los labios, la boca para poder hablar y empoderarse del ambiente. Eh, y claro, esa otorrino que estaba en la mesa redonda presentó el caso de una señora, era una mujer transgénero, pasado los 45 años, si no me falla la memoria, y que no había tenido buena evolución con la terapia fonoaudiológica y que había optado a hacer la cirugía. Y se hizo una cirugía de corticación y ella quedó con una voz un poco áspera, claro, porque no tenía un poco más de rigidez de la cuerda porque se cosió la parte anterior y se sacó masa. Y claro, ella después fue a la fonoaudióloga, pero se notaba esa voz. Nosotros que trabajamos con voz, podemos notar esa aspereza de fondo, ¿cierto? Ella estaba muy conforme con la voz de ella. Y claro, cuando hay esa predilección por la cirugía, y eso se nota en muchos transgéneros, ¿sí? Porque para ellos es más común hacer cirugía de fase o de cuerpo, modificaciones, ¿sí? Entonces, a veces la cirugía puede presentarse como un camino más fácil, pero el abordaje y el acompañamiento fonoaudiológico también es una posibilidad. Recientemente hicimos con un colega una revisión sistemática y preguntando si era la terapia fonoaudiológica o la cirugía el camino mejor para modificaciones vocales y dio que era la terapia fonoaudiológica, no la cirugía. Entonces, yo creo que es un campo que todavía hay mucho que explorar, ¿sí? Y gracias a Dios, los últimos años ha sido bastante importante el crecimiento, pero todavía tenemos muchos puntos que aclarar. Por ejemplo, no sabemos cuántos sujetos transgénero hay en Chile, ¿ya? No hay una preocupación estadística. Entonces, al no tener eso, tenemos millones de problemas con la atención pública
de salud, ¿cierto? Entonces, todavía hay mucha discriminación, hay mucha violencia. Ahí, Y si los sistemas de salud van a incorporarlo como una sesión que pueda cubrirlo el sistema de salud ah, y no lo digan que es por una cuestión estética, porque está también debe haber problemas de ese tipo, ¿verdad? claro. Y hay el tema de la despatologización también. O sea, no quiero que sea visto como una patología, está bien, yo no quiero patologizar, pero para estar incluido en el sistema de salud tenemos que dar una patología, o sea, tenemos que dar un diagnóstico. Entonces, ¿cómo solucionar eso a medio término? Claro, pienso también que el querer modificar la voz puede llevar o caer en una disfonía también por una cuestión de que por mi cuenta voy a hablar con el tono que yo quiera, que yo deseo, sin ir a hacer la consulta fonoaudiológica o logopédica. Hay varios ajustes que uno Entonces puede hacer puede de caer en forma indiscriminada. disfonías a su vez. Claro, esos ajustes supraglóticos muchas veces pueden hacer con que la persona caiga en un abuso vocal. Entonces, y también la salida fácil, que muchas veces es cerrar la boca, ¿cierto? Hablar como más así para que no se den cuenta, o hablar en un tono más bajo, muy soplado, para pasar despercibido, o hablar en un falseto que da una voz que no es como muy creíble tampoco, ¿cierto? Entonces, todos esos ajustes pueden llevar a una mala higiene vocal, ¿cierto? Es muy importante la asesoría fonoaudiológica. Ahora último, yo he direccionado mi atención hacia los hombres transgénero porque por historia, digamos así, ¿cierto? Son los menos derivados a la terapia fonoaudiológica porque con el uso hormonal ya tienen el cambio vocal. ¿Sí? Pero muchas veces ese cambio vocal encubre todo lo que hemos hablado de la mala higiene vocal, los abusos vocales, la duración de la hormona tiene una vida útil, vamos a decir de una forma. Entonces, cuando está por terminar la acción, empieza toda la carraspera, empieza todo el esfuerzo vocal. Entonces, para evitar eso, ahora último he trabajado mucho con endocrinos, ya que me mandan la persona que va a empezar el tratamiento hormonal y ahí hacemos todo el acompañamiento. O bien hay muchos transgéneros que no quieren hacer el cambio con uso hormonal, ¿cierto? Y nosotros hacemos ahí la indicación de cómo llegar a esos tonos, a esa flexibilidad. Que hay un trabajo muy, muy importante de prosodia, de habla, más que instalación de frecuencia. A veces yo en congresos siempre me preguntan, ay, ¿cómo haces para llegar a la frecuencia tanto? No es esa la preocupación no es la frecuencia X, la preocupación es cómo hacer que esa flexibilidad exista, ¿cierto? Porque todos nosotros tenemos esa flexibilidad. Yo no soy la Celina de la frecuencia 220, Claro, sino todos que los rasgos suprasegmentales de la voz que son Ah, importantes. Para que esté exactamente. en el futuro mirando este video que estamos grabando hoy y que pueda tener interés en este tema, sería bueno que, por lo visto, por lo que estamos hablando, se organice y que sepa que esto es un trabajo en equipo, porque Ujú, requiere de el médico que atiende la parte hormonal, del sí. médico otorrino, quien va a ser que va a mirar las cuerdas vocales o pliegues vocales, el fonoaudiólogo que puede actuar desde temprano, ya sea con una entrevista de consulta o posterior a la visita del otorrino. Una vez realizada ya el comienzo de la terapia, que vos aceptás un caso, ¿cuánto tiempo estimás que lleva la terapia en sí, que puede empezar a notar cambios y cuándo se le puede dar de alta? Ya, eso varía mucho de persona a persona, ¿ya? De cuán comprometida está esa persona con la terapia, eh, que nosotros tratamos de evitar hablar terapia porque no es una rehabilitación, sino que es una acomodación, es casi una asesoría, ¿cierto? Entonces, hay gente que con 4 o 5 sesiones ya está bastante bien, así como hay gente que con 12, 15 todavía está preocupado o preocupada de cómo colocar la voz, ¿cierto? Eh, Depende de la sensibilidad auditiva, proprioceptiva, ¿sí? De cómo la persona
compra, por decir de una forma, la idea de retrabajar o reubicar esa voz. Y muchas veces ocurre de que la voz cambia y logramos tener esa flexibilidad, pero la persona no se reconoce con esa voz, ¿ya? Entonces eso también es otro trabajo, o sea, ¿cómo me coloco yo? No sé, yo hago el ejercicio, empiezo a hablar así más grave, ya, y yo hablo así grave todo el tiempo. Y después empiezo a hablar más agudo y hablo agudo todo el tiempo. ¿Y quién es la Selena? ¿La del agudo o la del grave? ¿Y por qué no ser todas? ¿Sí? Y ese es el trabajo que a veces cuesta. Entonces, eh, frecuentemente trabajo con una psicóloga también, ya que nos va dando la dinámica. Yo atiendo, pasa con la psicóloga, vuelve conmigo y ahí vamos como armando ese rompecabezas juntos, ya para poder ver cómo, hasta dónde puedo avanzar para que la persona se sienta cómoda con esa voz que estamos tratando de instalar o de ofrecer, ¿cierto? Porque uno puede ofrecer, si la persona compra o no ese ofrecimiento es otro cuento, ¿cierto? Si se siente cómodo o no. Pero frecuentemente en los últimos años he atendido varias personas trans y son muy pocas las que finalmente dicen, no, es que no quiero esa voz, no, es que no me representa. En el minuto que empiezan a darse cuenta que pueden tener un empleo mejor, que pueden ir a estudiar sin ser discriminados, que pueden conversar en la calle y la persona no se da vuelta para ver dos veces, enganchan, ¿sí? Y enganchan y empiezan a explorar de otra forma. Y eso es lo bonito del acompañamiento, ¿cierto? Cuando llegan y dicen, ya, ayer yo estaba más relajado y la voz salió como yo siempre soñé, ¿sí? Y eso es lo bueno, o sea, que incluso relajado, que es el miedo, que va a pasar cuando yo me ría, que va a pasar cuando me enoje, esa voz va a salir de control, ¿cierto? Pero cuando la persona ya se siente cómoda y sabe cómo explorar la voz, no sale del control, ¿sí? Porque tiene otras herramientas para domar. Bien, ¿has probado, intentado, si es que ya lo hiciste, agrupar a esta gente que decide hacer este tipo de, vamos a ponerle terapia, aunque vos no lo llamas terapia, acomodamiento, lo que sea, sesiones de fonoaudiología para mejorar la voz y juntarlos entre ellos o ellas, mejor dicho, para que puedan cada uno contar su caso, hacer un poquito de catarsis y también Sí. autocorregirse, contar cómo se siente, o sea, cada tanto reunirse, ¿no? Entre tres, cuatro, cinco pacientes y hacer algún videollamada o alguna cosa así como para que cada uno cuente su experiencia. Hace años hicimos un grupo y era muy entretenido el grupo y habían de todo, o sea, había peluquera, había chef, había una abogada, eran todas mujeres trans. Y era muy entretenido, como decían, sus experiencias, ¿cierto? La sorpresa de la familia, había gente que no vivía con la familia, entonces después de las sesiones fue a visitar a la familia, su voz está diferente. Entonces encontraban con amigas, ay, quiero hacer eso también porque no resulta el app que uso, o ellas usan muchos videos de internet. O tratan de imitar algunas apps, enseñan cómo colocar la voz y hacen en base de esfuerzo. Entonces fue bastante provechoso ese grupo para ellas. Para mí también, o sea, porque me traían cosas diferentes que veían en internet y discutíamos. Conocí muchos cantantes trans que ellas traían de referencia, actores y actrices. Y finalmente, el espacio que yo tenía dentro de una universidad que ya no existe, Universidad del Mar, que podíamos hacer esa dinámica de grupo. Y después nunca más tuve el espacio para hacerlo. En el hospital, cuando trabajé con el programa de identidad y género, también expliqué la importancia de hacer esa dinámica de grupo, pero no teníamos espacio físico para hacerlo. Había interés de los pacientes, había motivación de parte de nosotros, pero no había espacio físico. Y ahora también, ahora donde estoy en el centro de salud, también no hay ese espacio como para poder, ese modelo de atención grupal, no hay todavía. Pero la experiencia que tuve
muestra que puede ser bastante importante, porque entre las Bueno, experiencias que intercambiaban ellas mismas, salían a veces dudas o salían respuestas a la inquietud de otra. Sí, es probable que ahora, bueno, con estos medios de comunicación, ahora sí se puede hacer en forma virtual. online, Esa es sí. una. Sí. Y otra que te quería preguntar, otra pregunta es si utilizás en algún momento inteligencia artificial para hacer trabajos de modificaciones o estilos de tipos de voces, para Mira, nunca, mejorarlas. nunca lo hice, pero ahora después del Congreso vi tanta cosa genial con inteligencia artificial que estoy con ganas de hacer. Nunca lo hice. Es un tema el uso del teléfono, del WhatsApp o de videos al inicio de la terapia con sujetos trans, porque el exponer la voz es complicado. Entonces, no sé si funcionaría tanto por medio de grabaciones de voz, ese tipo de interacción. Pero ahí voy a dedicarme a estudiar un poco más, porque de verdad vi muchos trabajos interesantes en ese último congreso con el uso de la inteligencia artificial que pueden ayudar a la terapia de todas maneras. ¿Cuáles son tus expectativas para un futuro? Si te vas a seguir dedicando a esto. Ujú. Sí, yo quiero seguir dedicándome. Estoy recién con la tesis de los hombres trans, de la caracterización vocal y las perspectivas de abordaje. Eh, Todavía siento que, si bien, si yo comparo a 2004, donde era complicado conseguir un otorrino que pudiera hacerle las evaluaciones, eh, una vez fuimos expulsos de un centro de salud porque mis pacientes quedaban en la sala de espera y eso incomodaba a las otras personas. Mis primeras pacientes trans, eh, casi todas se dedicaban a comercio sexual porque no tenían otro tipo de trabajo, de tan discriminadas que eran. Entonces, cuando ellas empezaban a tener la voz más cercana de lo que ellas consideraban ideal, empezaron a conseguir otros tipos de trabajo, entonces se sentían muy agradecidas eh, y pudieron cambiar su vida de forma positiva. Con algunas yo tengo contacto hasta hoy día. Eh, y lo de hoy es muy diferente. Hoy día yo tengo estudiantes, yo tengo profesionales, yo tengo gente que está en diferentes estratos socioculturales y que ya no sufren quizás tanto cuanto esas pacientes del año 2004. Pero aún así todavía hay cierta violencia. Yo creo que es muy bonito todo lo que ha ocurrido de forma de la sociedad, de permitir esa cierta flexibilidad para que se discutan esos asuntos, pero hay mucho todavía por conseguir. En la parte de salud hay problemas puntuales que tenemos que perseguir para poder sanar. En la parte vocal tenemos que seguir colocando en boga. Yo veo que todavía hay muchos médicos endocrinos, por ejemplo, que todavía no saben que el hombre trans también tiene que tener un acompañamiento. Es cierto que facilitaría mucho su vida si pudiera ir a un temprano abordaje para evitar todos los problemas vocales. Entonces sí, me veo bastante cómoda en ese sentido. Eh, Espero que las cosas vayan cambiando con el tiempo y que podamos ofrecer mucho más dentro del plan de salud, más asequible quizás, porque hoy día las terapias privadas son caras todavía y faltan espacios todavía. Tal vez los puedas encajar en el sistema de salud, estaba pensando, como para ayudar a este sector de la población, a encargarlo dentro de lo que es la voz profesional, si es que tienen una actividad determinada, ¿no? Ujú. Encarrilarlos por ahí, cómo mejorar la voz profesional. Yo Mm, justamente estoy organizando un curso para voz profesional, pero para docentes. No tiene nada que ver con ya. este tema, pero de pronto se me ocurre adaptar las necesidades de cada uno al trabajo que cada uno va a hacer, ¿no? Así que Sí, bueno, por hay que último, ya no te robo más tiempo, es un mensaje a quien te esté mirando en estos momentos cuando ya esté el video subido.
quien no se anime a hacer una consulta, bueno, ¿qué le dirías? ¿Algún mensaje como para que podés dejar también tu mail de contacto? Sí, yo feliz. Mira, yo tengo el mail de la universidad, es celina.malebran con n final, @uss de Universidad San Sebastián.cl. Feliz en contestar cualquier duda, cualquier consulta. Eh, y a los nuevos colegas que se están formando o que están ahí batallando por su espacio, que sigan batallando. Yo sé que a veces piensan, ay, el mercado está saturado, pero no es así. Yo creo que hay mucha posibilidad todavía de espacio. La fonoaudiología ha crecido un montón. Entonces hay muchas áreas, subáreas que están hoy día en boga. Como mismo decías tú, la inteligencia artificial está surgiendo y todavía no ha sido explorada mucho por diversas áreas de fonoaudiología. Y es un campo hay el campo de estética, tanto estética vocal como estética facial. Bueno, hay millones de cosas por hacer, ¿cierto? Hay trabajos que se pueden implementar, hay proyectos. Yo siempre digo a mis alumnos que hagan proyectos, vayan a la municipalidad, conversen con grupos específicos. La cosa es encantarse. ¿Cierto? Uno tiene que ser apasionado por lo que hace. Yo, gracias a Dios, soy apasionada por lo que hago y trato de demostrar que soy apasionada y seria con lo que hago para contaminar a los demás con ese mismo amor. Muy bien, acá ya me está avisando que se nos termina el tiempo. Te agradezco muchísimo, muchísimo la participación en este canal y bueno,